Pastores se burlan de la medalla de San Benito, pero callan al escuchar su poder bíblico contra el demonio. El silencio cortó el aire como una navaja. Los 3 pastores evangélicos que segundos antes se burlaban de una pequeña medalla dorada, ahora permanecían mudos con los rostros tensos mirando hacia la entrada del auditorio. Era las 9 de la mañana en el auditorio de la Universidad Central de Venezuela, en Caracas, y lo que había comenzado como una trampa cuidadosamente orquestada, estaba a punto de volverse en su contra. El padre Luis Toro acababa de atravesar las puertas del auditorio académico justo cuando los ataques contra la medalla de San Benito alcanzaban su punto más cruel. Su presencia cambió la atmósfera del recinto de manera inmediata. Los 300 asistentes que momentos antes aplaudían las burlas de los pastores, ahora murmuraban reconociendo al reconocido sacerdote católico venezolano y misionero internacional de la misericordia enviado por el Papa Francisco. La trampa había sido perfectamente diseñada durante semanas. Los pastores Jiménez, Morales y Ramírez habían reservado el auditorio universitario bajo el pretexto de un diálogo interreligioso ecuménico. Sus redes sociales habían promocionado el evento como un encuentro respetuoso entre denominaciones cristianas donde católicos y evangélicos compartirían sus perspectivas sobre la fe. Habían enviado invitaciones elegantemente diseñadas a más de 50 parroquias católicas de Caracas y ciudades cercanas, prometiendo un intercambio fraternal que fortalecería la unidad cristiana. Sin embargo, su verdadero plan era radicalmente diferente. Los 3 pastores habían coordinado meticulosamente una emboscada mediática para ridiculizar públicamente las creencias católicas ante las cámaras profesionales que transmitían en vivo el evento a través de múltiples plataformas digitales. Su estrategia consistía en atraer católicos desprevenidos, especialmente personas mayores que fueran más vulnerables a la humillación pública, y luego atacar despiadadamente sus símbolos religiosos ante una audiencia completamente evangélica que había sido previamente instruida sobre cómo reaccionar. Pastor Jiménez, líder de una mega iglesia con 12,000 miembros en el este de Caracas, había sido el cerebro detrás de la operación. Durante meses había estudiado los símbolos católicos más controvertidos, preparando argumentos diseñados para generar burlas y aplausos fáciles de su audiencia predispuesta. Su objetivo principal eran los sacramentales católicos, especialmente las medallas, que consideraba blancos perfectos para demostrar lo que él llamaba la idolatría católica. Pastor Morales, que dirigía una red de 5 iglesias en los estados centrales de Venezuela, había aportado la logística del evento. Sus contactos en medios evangélicos garantizaban que la humillación de los católicos llegara a la mayor audiencia posible. Había contratado un equipo de producción completo con múltiples cámaras, iluminación profesional y streaming en vivo hacia plataformas que alcanzaban a más de 50,000 seguidores simultáneos. Pastor Ramírez, conocido por sus ataques feroces contra el Vaticano en sus programas de radio, había desarrollado la narrativa teológica que usarían para justificar la emboscada. Su especialidad era torcer versículos bíblicos para atacar las tradiciones católicas, presentando argumentos que sonaban convincentes para audiencias no preparadas teológicamente, pero que cualquier especialista en escrituras podría refutar fácilmente. El plan había funcionado parcialmente. María Fernández, una devota católica de 58 años que trabajaba como secretaria en una parroquia del centro de Caracas, había caído completamente en la trampa. Recibió la invitación a través de su párroco, quien también había sido engañado por la aparente legitimidad del evento. María había llegado al auditorio esa mañana, llevando consigo su preciada medalla de San Benito, un regalo de su difunta madre que había sido bendecida por un sacerdote benedictino durante una peregrinación a Montecassino años atrás. Cuando María ingresó al auditorio universitario, inmediatamente sintió que algo estaba mal. El ambiente no era el de un diálogo ecuménico como habían prometido. La decoración era completamente evangélica, con enormes cruces protestantes y pancartas que proclamaban lemas contra las tradiciones católicas. Los asistentes la miraban con una mezcla de curiosidad y desdén que la hizo sentir profundamente incómoda. Intentó retirarse discretamente, pero los organizadores la habían identificado como católica desde el momento en que entró. Un grupo de ujieres la guió amablemente pero firmemente hacia asientos en la primera fila, justo frente al pódium principal, donde las cámaras tendrían el mejor ángulo para capturar cualquier reacción que provocaran en ella. Pastor Jiménez abrió el evento con una oración que sonaba ortodoxa, pero que estaba cargada de términos codificados que su audiencia evangélica reconocía como ataques indirectos al catolicismo. Mientras oraba por la revelación de la verdad y la liberación del engaño religioso, las cámaras enfocaron deliberadamente a María, quien rezaba el Ave María en silencio con su medalla entre las manos. La trampa se activó cuando Pastor Jiménez terminó su oración y dirigió su mirada directamente hacia María. Con una sonrisa que no llegaba a sus ojos,
Señaló hacia ella desde el podium y comenzó su ataque preparado. Hermanos, antes de comenzar nuestro diálogo sobre la verdadera fe cristiana, observemos un ejemplo perfecto de cómo el enemigo infiltra tradiciones paganas en el cristianismo. Toda la atención del auditorio se dirigió hacia María, quien se encogió en su asiento mientras las cámaras la enfocaban despiadadamente. El murmullo de la multitud creció mientras Pastor Jiménez continuó su ataque calculado. Esta hermana católica que nos acompaña lleva consigo un amuleto pagano que la religión de Roma le ha enseñado a venerar más que a Cristo mismo. Los 300 asistentes evangélicos rugieron su aprobación, exactamente como habían sido instruidos durante los ensayos previos al evento. Sus gritos de amén y aleluya llenaron el auditorio mientras María sentía que el mundo se desplomaba a su alrededor. Pastor Morales tomó el micrófono y continuó el ataque orquestado. Hermana, ese pedazo de metal que cuelga de su cuello no puede salvarla. Solo la sangre de Jesús salva, no esos ídolos inventados por hombres. La multitud estalló nuevamente en aplausos mientras las cámaras capturaban cada lágrima que comenzaba a formarse en los ojos de María. El streaming en vivo mostraba comentarios crueles de miles de espectadores que se sumaban a la burla pública de la mujer católica. Pastor Ramírez cerró el primer round de ataques con su especialidad: la manipulación bíblica. Hermanos, la palabra de Dios es clara en Éxodo 20, versículo 4. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra. Esta medalla es una violación directa del mandamiento divino. El auditorio estalló en una ovación de pie mientras María sostenía su medalla con manos temblorosas. Los comentarios del streaming en vivo se multiplicaban con burlas crueles y ataques personales que llegaban a decenas de miles de espectadores en tiempo real. Los pastores intercambiaron miradas de satisfacción. Su plan estaba funcionando perfectamente. Tenían a una católica vulnerable completamente rodeada por una audiencia hostil, cámaras capturando cada momento de su humillación, y miles de espectadores online presenciando lo que ellos presentarían como una victoria teológica del protestantismo sobre el catolicismo. Pastor Jiménez regresó al micrófono para el golpe final planeado. Hermana católica, le voy a dar una oportunidad de salvarse de esa superstición. Entregue esa medalla pagana y acepte a Jesús como su único Salvador. Renuncie a las tradiciones de hombres y abrace la verdad bíblica. La presión sobre María era insoportable. 300 personas la miraban expectantes mientras las cámaras amplificaban su angustia a una audiencia masiva online. Los pastores habían calculado que ante tal humillación pública, cualquier católico se quebraría y renunciaría públicamente a sus creencias para escapar de la situación. Pero entonces algo sucedió que no estaba en su guión cuidadosamente preparado. Las puertas dobles del auditorio se abrieron con un sonido que resonó por todo el recinto. El murmullo instantáneo de la multitud fue como una ola que recorrió las gradas mientras todas las cabezas se giraron hacia la entrada principal. El padre Luis Toro ingresó con paso firme y sereno. No había sido invitado, no estaba en sus planes estar allí esa mañana. Había llegado al campus universitario para una reunión administrativa completamente diferente con las autoridades académicas sobre un programa de capellanía estudiantil, cuando escuchó por casualidad a través de los altavoces externos del auditorio las burlas crueles dirigidas hacia los símbolos católicos. Su presencia transformó inmediatamente la atmósfera del recinto. Muchos de los asistentes evangélicos conocían la reputación del padre Luis Toro por sus videos de apologética católica que circulaban masivamente en redes sociales, acumulando millones de visualizaciones y generando debates teológicos profundos en toda Latinoamérica. Su llegada inesperada convirtió lo que había sido una emboscada planificada en una confrontación teológica real entre uno de los apologistas católicos más preparados de Venezuela y los pastores que habían organizado la trampa. El murmullo se extendió como fuego por todo el auditorio. Los comentarios del streaming en vivo explotaron con miles de mensajes simultáneos de espectadores que reconocían al famoso sacerdote católico. La audiencia online se multiplicó exponencialmente cuando los seguidores del padre Luis Toro comenzaron a compartir masivamente el enlace del evento, transformando lo que había sido una emboscada local en un evento de alcance continental. Los pastores intercambiaron miradas de pánico absoluto. Su trampa perfecta acababa de convertirse en su peor pesadilla. Habían esperado ridiculizar a una mujer católica indefensa, no enfrentar un debate teológico público con uno de los sacerdotes más preparados y respetados de América Latina. María Fernández sintió un alivio inmediato y lágrimas de gratitud al ver al sacerdote católico caminar por el pasillo central del auditorio. Sus oraciones silenciosas con la medalla de San Benito habían sido escuchadas de la manera más inesperada posible.
Pastor Jiménez intentó desesperadamente mantener el control de la situación que se le escapaba de las manos. Su voz sonó forzada y nerviosa cuando habló por el micrófono. Padre, este es un evento evangélico privado. No fue invitado y no tiene derecho a interrumpir nuestro programa. El padre Luis Toro se detuvo a mitad del pasillo central y sonrió con la serenidad que caracterizaba todas sus presentaciones públicas. Su voz resonó clara y calmada por todo el auditorio sin necesidad de amplificación artificial, llenando cada rincón del recinto con una autoridad natural que contrastaba dramáticamente con la agresividad forzada de los pastores. Hermanos, perdonen la interrupción, pero escuché desde afuera que estaban discutiendo sobre la medalla de San Benito. Como sacerdote católico y estudioso de las Sagradas Escrituras, me parece justo que si van a hablar sobre un símbolo católico ante una audiencia tan numerosa, al menos conozcan su verdadero significado bíblico antes de emitir juicios sobre él. El silencio se hizo más profundo y tenso. Las cámaras que transmitían en vivo enfocaron al sacerdote católico mientras los pastores se consultaban nerviosos entre susurros urgentes. Su plan de emboscada había sido completamente desbaratado. Y ahora enfrentaban a uno de los apologistas católicos más conocidos y respetados de América Latina ante una audiencia que había crecido exponencialmente online. Pastor Morales tomó el micrófono con manos visiblemente temblorosas, su confianza previa completamente evaporada. Padre, respetamos su presencia, pero este evento es para mostrar la verdad del Evangelio puro. Esa medalla que aparentemente defiende no tiene ninguna base bíblica sólida. El padre Luis Toro avanzó unos pasos más hacia el centro del auditorio, manteniendo su compostura serena mientras observaba la tensión creciente en los rostros de los organizadores. Se dirigió directamente hacia María Fernández, quien aún sostenía su medalla entre las manos con lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas. Con la gentileza que caracterizaba todo su ministerio pastoral, el padre Luis Toro se dirigió a María con respeto y cariño genuinos. Hermana María, ¿me permitiría mostrarle a todos los presentes y a los miles que nos ven online lo que realmente significa esta medalla? No como superstición ni como objeto mágico, sino exactamente como las Sagradas Escrituras nos enseñan sobre su simbolismo. María asintió con lágrimas de gratitud y le entregó su medalla al sacerdote con manos que ya no temblaban. El padre Luis Toro la recibió con reverencia y la sostuvo en alto para que todos pudieran verla claramente, incluidas las múltiples cámaras que transmitían el evento a una audiencia que había crecido a más de 100,000 espectadores simultáneos. Los pastores intercambiaron miradas de creciente preocupación. La situación había escapado completamente de su control. Su audiencia evangélica local se mantenía fiel, pero los comentarios del streaming mostraban que miles de católicos de toda América Latina se habían conectado para presenciar la defensa de su fe ante una emboscada pública. Pastor Ramírez intentó recuperar la iniciativa con un ataque directo. Padre, con todo respeto, esa medalla representa pura idolatría. La Biblia es absolutamente clara sobre no adorar imágenes ni confiar en objetos materiales para la salvación. El padre Luis Toro sonrió nuevamente con esa serenidad que desarma la agresividad. Levantó la medalla hacia las luces del auditorio, haciendo que los símbolos grabados en el metal brillaran mientras preparaba su respuesta. Los símbolos de la cruz de San Benito se hicieron visibles en las pantallas gigantes del auditorio, mientras la cámara principal enfocaba el objeto que había sido centro de tanta controversia. Hermano pastor, permíteme mostrarte y mostrarles a todos algo extraordinario. Esta medalla no solo tiene base bíblica sólida, sino que cada símbolo grabado aquí proviene directamente de las mismas Sagradas Escrituras que ustedes dicen defender. Lo que están viendo no es idolatría, sino una de las expresiones más puras de fe bíblica que existe en el cristianismo. La audiencia se inclinó hacia adelante, intrigada por la confianza absoluta en la voz del sacerdote católico. Los pastores se pusieron visiblemente tensos, dándose cuenta de que su víctima prevista había sido reemplazada por un oponente intelectual que conocía las Escrituras tan profundamente como ellos, pero con una perspectiva completamente diferente. Las cámaras enfocaron la medalla en primer plano mientras el padre Luis Toro comenzaba a señalar los diferentes símbolos grabados en el metal dorado. Su voz adquirió el tono educativo que había hecho famosos sus videos de apologética católica. Observen conmigo cada detalle de esta medalla. Lo que ustedes llaman superstición. Yo les voy a demostrar que es teología bíblica pura cristalizada en metal. El auditorio que había sido llenado con burlas crueles ahora guardaba un silencio expectante cargado de tensión. Los pastores se consultaban nerviosamente mientras realizaban que su trampa cuidadosamente planeada durante semanas estaba a punto de volverse contra ellos de la manera más pública y humillante posible.
La transmisión en vivo mostraba comentarios de espectadores de toda América Latina que esperaban ansiosamente la explicación bíblica de los símbolos católicos. El evento había trascendido su intención original de emboscada local para convertirse en un debate teológico de alcance continental. El verdadero poder de la medalla de San Benito estaba a punto de revelarse de una manera que ninguno de los presentes había anticipado, y los pastores que habían planeado burlarse de la fe católica se preparaban para enfrentar una lección bíblica que jamás olvidarían. El padre Luis Toro levantó la medalla más alto, permitiendo que las luces del auditorio iluminaran completamente los símbolos grabados. La cámara principal amplificó la imagen en las pantallas gigantes, mostrando cada detalle del objeto sagrado a los más de 150,000 espectadores que ahora seguían la transmisión en vivo desde toda América Latina. Hermanos, lo que tienen ante ustedes no es un amuleto pagano como han declarado. Esta es la cruz de San Benito, y cada símbolo que ven grabado aquí tiene sus raíces profundamente enterradas en las Sagradas Escrituras que todos los cristianos veneramos. Pastor Jiménez intentó interrumpir, pero la autoridad natural del padre Luis Toro y la atención completamente cautivada de la audiencia hicieron que su voz sonara débil y fuera de lugar. Padre, cualquier símbolo religioso fuera de la cruz simple de Cristo es idolatría bíblica. El sacerdote católico sonrió con paciencia infinita y dirigió su mirada directamente hacia Pastor Jiménez. Hermano pastor, precisamente por eso quiero mostrarles que esta medalla es, en esencia, una meditación profunda sobre la cruz de Cristo y su poder contra el mal. Cada letra, cada símbolo, cada imagen grabada aquí nos dirige directamente hacia Jesús y su victoria sobre Satanás. La tensión en el auditorio era palpable. Los pastores habían construido sus carreras atacando este tipo de símbolos católicos y ahora enfrentaban la posibilidad de que sus argumentos fueran desmantelados públicamente ante una audiencia masiva. El padre Luis Toro comenzó señalando el centro de la medalla donde se encontraba grabada la imagen de San Benito. Observen el anverso de la medalla. Aquí vemos a San Benito de Nurcia, el gran santo del siglo VI que dedicó su vida a combatir las fuerzas del mal a través de la oración y la penitencia. Pero noten lo que sostiene en sus manos. Las cámaras enfocaron la imagen del santo mientras el padre Luis Toro continuaba su explicación. En su mano derecha, San Benito sostiene una cruz. No cualquier cruz, sino la cruz de Cristo que representa exactamente lo que ustedes predican, que solo en Jesús hay salvación. En su mano izquierda sostiene un libro que representa la palabra de Dios, las mismas escrituras que ustedes citan. Un murmullo de sorpresa recorrió la audiencia evangélica. Muchos no habían notado estos detalles específicos en la medalla que habían estado ridiculizando. Pastor Morales tomó el micrófono nerviosamente. Padre, pero eso sigue siendo veneración a un santo muerto en lugar de adoración directa a Cristo. El padre Luis Toro mantuvo su sonrisa serena. Hermano pastor, permíteme citar las palabras del mismo Jesús en el Evangelio de Mateo capítulo 17. Cuando los discípulos vieron a Moisés y Elías conversando con Cristo en la transfiguración, no los adoraron, pero sí reconocieron que estos santos del Antiguo Testamento tenían un papel especial en el plan de salvación de Dios. San Benito, como Moisés y Elías, es recordado no por su propia gloria, sino por cómo señaló hacia Cristo. La audiencia online comenzó a comentar masivamente sobre la explicación bíblica que estaban escuchando. Miles de protestantes que habían ingresado a la transmisión esperando ver la humillación de un católico, ahora se encontraban con argumentos escriturales sólidos que nunca habían considerado. Pero esto es solo el comienzo, continuó el padre Luis Toro mientras giraba la medalla para mostrar el reverso. Lo que realmente va a sorprenderlos está en la parte posterior de la medalla. Aquí es donde encontramos el verdadero poder bíblico de este símbolo cristiano. Las cámaras enfocaron el reverso de la medalla, mostrando la cruz central rodeada de letras aparentemente misteriosas. Los pastores intercambiaron miradas de creciente preocupación, sabiendo que su conocimiento sobre estos símbolos específicos era superficial comparado con la preparación evidente del sacerdote católico. Observen esta cruz central, declaró el padre Luis Toro con creciente intensidad en su voz. No es simplemente una cruz decorativa, es la representación directa del poder de Cristo sobre Satanás, basada específicamente en las escrituras que ustedes conocen y predican, señaló las letras grabadas en los brazos verticales de la cruz. Estas letras, que pueden parecer misteriosas, son en realidad acrónimos de frases bíblicas poderosas. CSSML significa Crux Sacra Sit Mihi Lux, que en español traduce que la Santa Cruz sea mi luz. Pastor Ramírez intentó interrumpir. Padre, esas son palabras en latín, no están en la Biblia original.
El padre Luis Toro se volvió hacia él con paciencia educativa. Hermano pastor, permíteme llevarte directamente a las Escrituras. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12, Jesús mismo declara: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La frase grabada en esta medalla es una oración directa pidiendo que Cristo, representado por su cruz, sea nuestra luz contra las tinieblas del mal. Un silencio profundo se apoderó del auditorio. Incluso los evangélicos más fervientes reconocían la cita bíblica y su aplicación directa a la frase de la medalla. El sacerdote continuó señalando las letras del brazo horizontal de la cruz. NDSMD significa Non Draco Sit Mihi Dux, que traduce que el dragón no sea mi guía. Hermanos, ¿reconocen esta referencia bíblica? Pastor Jiménez intentó responder, pero su voz sonó insegura. Es una referencia al diablo. Exactamente, confirmó el padre Luis Toro con entusiasmo educativo. Pero no es solo una referencia general. Es una cita directa del Apocalipsis de San Juan, capítulo 12, versículo 9, donde se describe específicamente a Satanás como el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Esta medalla está pidiendo específicamente que Satanás, identificado bíblicamente como el dragón, no tenga influencia sobre nuestras vidas. La audiencia online explotó con comentarios de asombro. Muchos protestantes estaban descubriendo por primera vez que los símbolos católicos tenían bases bíblicas tan específicas y profundas. Pero esto es solo el comienzo de la revelación bíblica, continuó el padre Luis Toro, mientras señalaba las letras que rodeaban la cruz. Alrededor de la cruz central encontramos el verdadero poder de esta medalla contra las fuerzas del mal. Las cámaras enfocaron las letras dispuestas en círculo alrededor de la cruz: UICRS, NSMV, SMQL, IVB. Para la audiencia evangélica, estas letras habían sido completamente misteriosas, pero la confianza del padre Luis Toro sugería que estaba a punto de revelar algo extraordinario. Estas letras forman una de las oraciones de exorcismo más poderosas de la historia cristiana, declaró el sacerdote con solemnidad creciente. Pero no se preocupen, no es magia ni superstición. Es teología bíblica pura aplicada contra las fuerzas del mal. Pastor Morales intentó recuperar algo de control sobre la situación. Padre, la palabra exorcismo suena muy católica. Los evangélicos no creemos en esas prácticas. El padre Luis Toro se volvió hacia él con una expresión de sorpresa genuina. Hermano pastor, ¿no creen en el exorcismo? ¿No leen el Nuevo Testamento? Jesús mismo realizó exorcismos constantemente. Marcos capítulo 1, versículo 25, Lucas capítulo 4, versículo 35, Mateo capítulo 8, versículos 28 al 34. El ministerio de Cristo estuvo lleno de confrontaciones directas con demonios. La audiencia evangélica murmuró incómodamente. Era imposible negar que Jesús había realizado exorcismos, pero muchas denominaciones protestantes habían evitado este aspecto del ministerio cristiano. Más aún, continuó el padre Luis Toro en Marcos capítulo 16, versículo 17. Jesús específicamente le da a sus discípulos el poder de echar fuera demonios. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Esta medalla simplemente utiliza el nombre de Jesús de la manera exacta que Él nos enseñó. El silencio se hizo más profundo mientras el sacerdote preparaba la revelación del verdadero significado de las letras misteriosas. Ahora permítanme revelarles el poder bíblico real de esta medalla, declaró mientras señalaba cada letra individualmente. BRS significa Vade Retro Satana, que traduce retrocede Satanás. Hermanos, ¿de dónde viene esta frase? La pregunta quedó suspendida en el aire mientras los pastores intercambiaban miradas de incertidumbre. Era obvio que no conocían el origen bíblico específico de esta frase que habían estado ridiculizando. Esta frase viene directamente de las palabras de Jesucristo registradas en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículo 10, cuando Jesús confrontó a Satanás durante las tentaciones en el desierto. Las palabras exactas de nuestro Señor fueron: «Vete, Satanás». La medalla de San Benito utiliza exactamente las mismas palabras que Jesús usó para confrontar al diablo. Un murmullo de asombro recorrió todo el auditorio. Incluso los evangélicos más críticos reconocían que esta era una cita bíblica directa y una de las más poderosas en la confrontación entre Cristo y Satanás. Pastor Ramírez intentó una última objeción. Pero padre, Jesús dijo esas palabras una sola vez en una situación específica. No podemos usarlas como fórmula repetitiva. El padre Luis Toro sonrió ampliamente. Hermano pastor, ¿acaso no oran ustedes el Padre Nuestro repetidamente?
¿No fue esa también una oración que Jesús enseñó en una situación específica? En Lucas capítulo 11, versículo 2, Jesús específicamente enseña a sus discípulos a orar usando palabras específicas. Si podemos repetir sus palabras de oración, ¿por qué no podemos repetir sus palabras de autoridad contra Satanás? La lógica era irrefutable, y los pastores se encontraron sin respuesta inmediata. La audiencia online comentaba masivamente sobre la solidez de los argumentos bíblicos que estaban escuchando, pero la revelación no termina ahí, continuó el padre Luis Toro con creciente intensidad. NSMV significa non suade mihi vana, que traduce no me aconsejes vanidades. Esta frase está basada en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 33, donde Pablo advierte, no os engañéis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La medalla está pidiendo específicamente protección contra los consejos malignos del enemigo. SMQL significa sun mala quae libas, que traduce son malas las cosas que ofreces. Esta frase refleja la enseñanza de 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. La medalla reconoce que Satanás ofrece tentaciones que parecen atractivas, pero son destructivas. Y finalmente, IVB significa ipse venena vivas, que traduce bebe tú mismo tu veneno. Esta frase está basada en el Salmo 7, versículo 15, donde David describe cómo el mal retorna sobre quien lo practica. Cavó hoyo y lo ahondó, y en el foso que hizo caerá. La audiencia estaba completamente silenciosa, absorta en la revelación de que cada elemento de la medalla que habían estado ridiculizando tenía fundamentos bíblicos sólidos y específicos. El padre Luis Toro sostuvo la medalla en alto una vez más. Hermanos, lo que ustedes llamaron superstición pagana es en realidad una de las colecciones más puras de teología bíblica aplicada que existe en el cristianismo. Cada letra, cada símbolo, cada palabra grabada aquí proviene directamente de las Sagradas Escrituras y se enfoca específicamente en el poder de Jesucristo sobre las fuerzas del mal. Pastor Jiménez intentó desesperadamente recuperar algo de autoridad. Padre, pero los católicos veneran la medalla como si tuviera poder propio, no como símbolo de Cristo. El padre Luis Toro se volvió hacia él con gentileza pastoral. Hermano pastor, ¿no usan ustedes cruces en sus iglesias? ¿No las veneran como símbolos del sacrificio de Cristo? ¿Tienen esas cruces poder propio o nos recuerdan el poder de Cristo? La medalla de San Benito funciona exactamente de la misma manera. Es un recordatorio físico de las verdades bíblicas sobre el poder de Cristo contra Satanás. La lógica era devastadoramente simple y clara. Los pastores que habían construido sus ministerios atacando los símbolos católicos se encontraron sin argumentos válidos contra una explicación tan fundamentada en las Escrituras. María Fernández lloraba de gratitud y alivio. La medalla que había heredado de su madre y que había sido objeto de burlas crueles acababa de ser revelada como un tesoro de sabiduría bíblica ante una audiencia de cientos de miles de personas. La transmisión en vivo mostraba comentarios de protestantes de toda América Latina que admitían nunca haber conocido las bases bíblicas de los símbolos católicos. Muchos pedían disculpas por sus prejuicios previos y expresaban deseo de aprender más sobre las tradiciones cristianas que habían malentendido. Los pastores organizadores se consultaban entre susurros urgentes, realizando que su trampa cuidadosamente planeada se había convertido en una humillación pública de proporciones continentales. Su audiencia evangélica local se mantenía fiel, pero era evidente que habían perdido completamente el control de la narrativa ante la audiencia masiva online. El padre Luis Toro concluyó su explicación inicial con una sonrisa serena. Hermanos, esta medalla no compite con Cristo, sino que nos dirige constantemente hacia Él. No reemplaza la Biblia, sino que cristaliza sus enseñanzas sobre la victoria de Cristo sobre el mal. No es superstición, sino fe bíblica aplicada. El auditorio permanecía en silencio total, procesando la revelación de que sus burlas habían estado dirigidas contra un símbolo profundamente cristiano y bíblicamente fundamentado. Los pastores que habían organizado la emboscada enfrentaban ahora la realidad de que su ignorancia sobre las tradiciones católicas había sido expuesta públicamente ante una audiencia masiva. La mañana que había comenzado como una trampa cruel contra una mujer católica indefensa, se había transformado en una lección de teología bíblica que ninguno de los presentes olvidaría jamás. La tensión en el auditorio alcanzó un punto de quiebre cuando Pastor Jiménez tomó el micrófono con manos temblorosas, dándose cuenta de que necesitaba hacer algo drástico para recuperar el control de la situación que se había vuelto completamente en su contra.
La audiencia online había crecido a más de 200,000 espectadores simultáneos, la mayoría ahora comentando favorablemente sobre la explicación bíblica del padre Luis Toro. Padre, con todo respeto, usted está torciendo las escrituras para justificar tradiciones humanas, declaró Pastor Jiménez con una desesperación apenas disimulada en su voz. Su congregación de 12,000 miembros estaba presenciando en vivo cómo sus enseñanzas contra los símbolos católicos eran desmanteladas sistemáticamente con las mismas escrituras que él predicaba cada domingo. El padre Luis Toro mantuvo su compostura serena, pero su respuesta llevaba ahora una autoridad que llenó completamente el auditorio. Hermano pastor, no estoy torciendo nada. Estoy simplemente mostrando que ustedes han estado atacando símbolos cristianos sin conocer su verdadero fundamento bíblico. La pregunta real es, ¿por qué construyeron sus ministerios atacando tradiciones que nunca se tomaron el tiempo de estudiar profundamente? El golpe fue devastador porque tocó directamente el corazón del problema. Los pastores habían basado gran parte de su popularidad en atacar el catolicismo, pero su comprensión de las tradiciones católicas era superficial y muchas veces incorrecta. Ahora enfrentaban las consecuencias públicas de esa ignorancia intelectual. Pastor Morales intentó cambiar la dirección del debate. Padre, incluso si esos símbolos tienen referencias bíblicas, el problema es que los católicos los veneran como objetos sagrados con poder propio. Eso sigue siendo idolatría. El padre Luis Toro sonrió y se dirigió directamente hacia la audiencia evangélica. Hermanos, permítanme preguntarles algo muy directo. ¿Cuántos de ustedes tienen cruces colgadas en sus casas? ¿Cuántos veneran esas cruces como símbolos sagrados del sacrificio de Cristo? ¿Alguna vez han orado frente a una cruz pidiendo a Dios fortaleza y protección? Un murmullo incómodo recorrió la audiencia evangélica. Era imposible negar que ellos también veneraban símbolos religiosos y oraban frente a objetos que representaban verdades espirituales. La diferencia entre una cruz protestante y una medalla católica no está en la veneración del objeto, continuó el padre Luis Toro, sino en la ignorancia sobre lo que el objeto representa. Ustedes veneran sus cruces porque saben que representan a Cristo. Atacan nuestras medallas porque no sabían que también representan a Cristo. La lógica era irrefutable. Los comentarios online explotaron con protestantes admitiendo que nunca habían considerado esta perspectiva sobre la veneración de símbolos religiosos, pero Pastor Jiménez no estaba dispuesto a rendirse fácilmente. Su reputación y su ministerio dependían de mantener su posición anticatólica. Padre, pero los católicos oran a la medalla, no ante la medalla. Le rezan a San Benito como si fuera Dios. El padre Luis Toro negó suavemente con la cabeza. Hermano pastor, eso demuestra exactamente lo que he estado diciendo. Usted está atacando prácticas católicas que no comprende. Los católicos no oramos a San Benito como si fuera Dios. Oramos pidiendo la intercesión de San Benito ante Dios, exactamente como ustedes piden a sus hermanos en la fe que oren por ustedes, señaló hacia la audiencia evangélica. ¿Alguna vez le han pedido a su pastor que ore por ustedes cuando enfrentan dificultades? ¿Eso convierte a su pastor en Dios? ¿O reconocen que su pastor puede interceder ante Dios por ustedes? Los católicos hacemos exactamente lo mismo con los santos que ya están en la presencia de Dios. Pastor Ramírez intervino con creciente frustración. Pero los santos están muertos, padre. No pueden escuchar nuestras oraciones. El padre Luis Toro levantó su Biblia personal que había sacado de su chaqueta. Hermano pastor, permíteme llevarte a las Escrituras. En Lucas capítulo 16, versículos 19 al 31, Jesús mismo nos cuenta la parábola del rico y Lázaro. Después de morir, tanto el rico como Lázaro mantienen conciencia, memoria y la capacidad de comunicarse. Los muertos en Cristo no están inconscientes, están más vivos que nosotros. Abrió su Biblia y leyó directamente. Más específicamente, en el Apocalipsis capítulo 5, versículo 8, Juan describe una escena en el cielo. Los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Los santos en el cielo están presentando nuestras oraciones ante Dios. ¿Cómo pueden hacer eso si no pueden escucharnos? El silencio en el auditorio era ensordecedor. Los pastores se encontraron sin respuesta inmediata a una argumentación bíblica tan directa y específica. La audiencia evangélica procesaba versículos bíblicos que conocían, pero que nunca habían aplicado a la intercesión de los santos. Pero hay más, continuó el padre Luis Toro con creciente intensidad. En Hebreos capítulo 12, versículo 1, Pablo escribe: Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta nube de testigos son los santos que han corrido la carrera antes que nosotros y ahora nos animan desde el cielo. Pastor Morales intentó una objeción desesperada. Padre,
pero Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 5. Excelente cita bíblica, hermano pastor, respondió el padre Luis Toro con entusiasmo genuino. Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. Pero dime, ¿eso significa que tú nunca has orado por un hermano enfermo? ¿Nunca has intercedido ante Dios por alguien que sufre? Cuando oras por otros, ¿estás compitiendo con Cristo como mediador? ¿O estás participando en su ministerio de intercesión? La pregunta golpeó como un martillo. Era imposible para cualquier pastor evangélico negar que regularmente intercedían en oración por otros miembros de su congregación. Los santos hacen exactamente lo mismo que ustedes hacen cuando oran por sus hermanos, explicó el padre Luis Toro. No reemplazan a Cristo como mediador, participan en su ministerio de intercesión. La diferencia es que ellos ya están en la presencia perfecta de Dios, mientras nosotros todavía estamos en camino. María Fernández observaba con lágrimas de gratitud cómo su fe católica era defendida con argumentos bíblicos que ella nunca había escuchado explicados tan claramente. La medalla que sostenía ya no era objeto de burlas, sino centro de una lección teológica profunda. La transmisión en vivo mostraba comentarios extraordinarios. Protestantes de toda América Latina admitían estar descubriendo aspectos del cristianismo que sus propias iglesias nunca les habían enseñado. Muchos expresaban deseo de estudiar más profundamente las tradiciones católicas que habían malentendido durante años. Pero Pastor Jiménez tenía una carta final que jugar. Su última estrategia era atacar directamente la autoridad del padre Luis Toro. Padre, usted puede torcer las escrituras como quiera, pero la realidad es que la Iglesia Católica ha añadido tradiciones humanas que no están en la Biblia. Ustedes siguen al Papa en lugar de seguir solo la Escritura. El padre Luis Toro sonrió ampliamente, como si hubiera estado esperando exactamente esta objeción. Hermano pastor, me alegra que menciones la autoridad bíblica. Permíteme preguntarte algo fundamental. ¿Quién decidió qué libros formarían parte de la Biblia que tú predicas cada domingo? La pregunta cayó como una bomba en el auditorio. Pastor Jiménez titubeó, claramente sin una respuesta preparada para esta línea de argumentación. Fue la Iglesia Católica. En los concilios de Hipona en 393 y de Cartago en 397, quienes bajo la inspiración del Espíritu Santo definieron el canon bíblico que todos los cristianos usamos hoy. Continuó el padre Luis Toro. Si rechazan la autoridad de la Iglesia Católica, ¿por qué aceptan su decisión sobre qué libros pertenecen a la Biblia? Pastor Morales intentó recuperarse. Padre, eso fue decisión del Espíritu Santo, no de los hombres. Exacto, hermano pastor, respondió el padre Luis Toro triunfantemente. Fue decisión del Espíritu Santo trabajando a través de la Iglesia Católica. Y ese mismo Espíritu Santo ha seguido guiando a la Iglesia durante 2000 años, desarrollando tradiciones que profundizan nuestra comprensión de las Escrituras. Como esta medalla que cristaliza enseñanzas bíblicas sobre el poder de Cristo contra el mal. La audiencia online explotó con comentarios de asombro. Muchos protestantes nunca habían considerado que su aceptación de la Biblia implicaba reconocer la autoridad histórica de la Iglesia Católica para interpretar la inspiración del Espíritu Santo. Pero permítanme mostrarles algo aún más extraordinario sobre esta medalla, continuó el padre Luis Toro mientras la sostenía nuevamente en alto. No solo tiene fundamentos bíblicos sólidos, sino que su uso ha generado testimonios de liberación del mal que confirman exactamente lo que las Escrituras enseñan sobre el poder de Cristo contra Satanás. Pastor Ramírez intentó interrumpir con desdén. Padre, ¿ahora va a contar historias de supuestos milagros? El padre Luis Toro lo miró directamente. Hermano pastor, ¿tú no crees en milagros? ¿No oras por sanidad divina? ¿No has visto respuestas sobrenaturales a la oración en tu ministerio? Porque si crees que Dios responde oraciones hoy, entonces no hay razón para rechazar que responda las oraciones basadas en las verdades bíblicas cristalizadas en esta medalla. El pastor se encontró sin respuesta. Era imposible para cualquier evangélico negar que creían en milagros contemporáneos, sin socavar su propia teología sobre la oración y la sanidad divina. En el año 1647, continuó el padre Luis Toro, durante un juicio por brujería en Alemania, varias mujeres acusadas de practicar magia negra testificaron bajo juramento que no habían podido dañar el monasterio de Metten porque estaba protegido por el signo de la Santa Cruz. Cuando investigaron, encontraron esta medalla y estos símbolos pintados en las paredes del monasterio. La historia tenía un peso histórico que era difícil de descartar. Los pastores se consultaron entre susurros mientras la audiencia procesaba la implicación de que incluso las fuerzas ocultistas reconocían el poder de los símbolos cristianos. Pero no necesitamos ir tan lejos en la historia, añadió el padre Luis Toro con una sonrisa.
Hermana María, ¿por qué no les cuenta a todos cómo llegó usted aquí esta mañana? María Fernández se sonrojó, pero el aliento del sacerdote la motivó a hablar. Yo recibí la invitación a través de mi párroco. Pensé que sería un diálogo respetuoso entre cristianos. Cuando llegué y vi que era una trampa para burlarse de mi fe, oré en silencio con mi medalla pidiendo a San Benito que intercediera ante Cristo por mí. Y mira lo que sucedió. Señaló el padre Luis Toro hacia ella y luego hacia sí mismo. Yo no tenía planes de estar aquí esta mañana. Tenía una reunión completamente diferente en el campus. Pero justo cuando usted más necesitaba defensa de su fe, Dios me dirigió exactamente hacia este auditorio para escuchar lo que estaba sucediendo. Un murmullo de asombro recorrió el auditorio. Incluso los evangélicos más escépticos reconocían que la coincidencia era extraordinaria. María había orado con su medalla pidiendo ayuda, y precisamente en ese momento había aparecido uno de los apologistas católicos más preparados de Venezuela. Los pastores intercambiaron miradas de pánico total. Su trampa no solo había fracasado completamente, sino que ahora parecía haber generado exactamente el tipo de milagro que fortalecería la fe católica de cualquiera que presenciara los eventos. Pastor Jiménez hizo un último intento desesperado de recuperar algo de control. Padre, eso es solo coincidencia, no prueba nada sobrenatural. El padre Luis Toro sonrió con gentileza. Hermano pastor, tienes razón, podría ser solo coincidencia. Pero cuando esas coincidencias ocurren repetidamente en respuesta a oraciones basadas en verdades bíblicas sólidas, los cristianos las llamamos providencia divina. ¿No es eso exactamente lo que ustedes enseñan sobre cómo Dios responde las oraciones? La lógica era impecable. Los evangélicos creían firmemente en la providencia divina y en las respuestas de Dios a las oraciones sinceras. Era inconsistente rechazar esta coincidencia, mientras aceptaban otras similares en sus propias vidas de oración. Pero hay algo más que necesito mostrarles, continuó el padre Luis Toro mientras dirigía su atención nuevamente hacia la medalla. Esta medalla no solo tiene fundamentos bíblicos y historia documentada de protección contra el mal. También tiene el respaldo oficial de la iglesia que Jesús fundó según Mateo capítulo 16, versículo 18. Abrió nuevamente su Biblia personal. Jesús le dijo a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esta iglesia, que tiene autoridad directa de Cristo para atar y desatar según versículo 19, ha aprobado oficialmente esta medalla como sacramental reconocido. Pastor Morales intentó objetar. Padre, esa autoridad murió con los apóstoles. El padre Luis Toro negó suavemente. Hermano pastor, entonces ¿por qué sigues bautizando? ¿Por qué celebras la cena del Señor? Jesús dio esas instrucciones a los apóstoles también. Si la autoridad apostólica murió con ellos, entonces no deberían existir pastores ni iglesias cristianas en absoluto. La objeción se desplomó inmediatamente. Era imposible sostener que la autoridad apostólica había terminado mientras se continuaban practicando ordenanzas que Jesús había dado específicamente a los apóstoles. La sucesión apostólica garantiza que la autoridad de Cristo continúa en su iglesia, explicó el padre Luis Toro, y esa autoridad ha bendecido y aprobado esta medalla como herramienta legítima para aplicar el poder de Cristo contra las fuerzas del mal. La audiencia online comentaba masivamente sobre argumentos que la mayoría de los protestantes nunca había escuchado presentados de manera tan coherente y bíblica. Miles expresaban que necesitaban reconsiderar sus prejuicios contra las tradiciones católicas. El padre Luis Toro se dirigió directamente hacia los pastores con seriedad creciente. Hermanos pastores, durante los últimos 30 minutos ustedes han escuchado explicaciones bíblicas sólidas sobre cada aspecto de esta medalla que ridiculizaron. Han visto cómo cada símbolo proviene directamente de las Escrituras. Han presenciado cómo Dios respondió la oración de una mujer católica humillada, enviando exactamente la ayuda que necesitaba. Su voz adquirió un tono profético que llenó cada rincón del auditorio. La pregunta ahora no es si esta medalla tiene poder bíblico. La pregunta es si ustedes van a reconocer públicamente que construyeron sus ministerios, atacando tradiciones cristianas que no se habían tomado el tiempo de estudiar profundamente, o van a mantener su orgullo a costa de la verdad. El silencio era ensordecedor. 250,000 espectadores online esperaban la respuesta de los pastores que habían organizado la emboscada. Su reputación, sus ministerios, sus congregaciones, todo dependía de cómo manejaran este momento crucial.
Pastor Jiménez sostuvo el micrófono con manos temblorosas, sabiendo que cualquier cosa que dijera sería transmitida en vivo a una audiencia masiva que había presenciado la desintegración completa de sus argumentos anticatólicos. La trampa que había planeado para humillar a una mujer católica se había convertido en el momento más humillante de su carrera ministerial. La mañana había alcanzado su clímax, pero las consecuencias de esta confrontación teológica apenas comenzaban a desarrollarse. Pastor Jiménez sostuvo el micrófono con manos que temblaban visiblemente mientras 250,000 espectadores esperaban su respuesta. El silencio en el auditorio era tan profundo que se podía escuchar su respiración agitada, amplificada por el sistema de sonido. Sus 12,000 miembros de congregación estaban presenciando en vivo cómo 30 años de ministerio anticatólico se desmoronaban ante argumentos bíblicos irrefutables. El pastor miró hacia sus colegas buscando apoyo, pero Pastor Morales y Pastor Ramírez evitaron su mirada, igualmente abrumados por la magnitud de su humillación pública. La estrategia que habían planeado meticulosamente durante semanas para ridiculizar a los católicos se había convertido en la exposición más devastadora de su propia ignorancia teológica. «Padre», comenzó Pastor Jiménez con voz quebrada, «nosotros», se detuvo abruptamente, incapaz de continuar. Las palabras simplemente no salían. ¿Cómo podía admitir públicamente ante una audiencia masiva que había construido su reputación atacando tradiciones que nunca había estudiado profundamente? ¿Cómo podía explicar a su congregación que había estado equivocado durante décadas sobre el significado real de los símbolos católicos? El padre Luis Toro observó la agonía del pastor con compasión genuina, sin rastro de triunfalismo o arrogancia. Su voz se suavizó mientras se acercaba lentamente al podium, donde los tres pastores permanecían paralizados por la vergüenza. «Hermano Jiménez, no necesitas decir nada ahora. Entiendo que esto es abrumador. Durante años han construido sus ministerios sobre una comprensión incompleta del catolicismo y ahora se enfrentan a la realidad de que muchas de sus enseñanzas necesitan ser revisadas». La gentileza del sacerdote católico hacia sus atacantes era evidente, pero también hacía más profunda la humillación de los pastores. Habían esperado una confrontación agresiva que les permitiera mantener su imagen de víctimas perseguidas. En cambio, enfrentaban la respuesta más devastadora posible. Una corrección pastoral llena de amor cristiano auténtico. Pastor Morales intentó recuperar algo de dignidad. «Padre, nosotros siempre hemos actuado de buena fe, creyendo sinceramente que defendíamos la verdad bíblica». «Lo sé, hermano Morales», respondió el padre Luis Toro con sinceridad absoluta. «Y esa sinceridad es exactamente lo que hace que este momento sea tan importante. Ustedes no son enemigos del cristianismo. Son hermanos en Cristo que han estado atacando tradiciones cristianas por falta de información completa». Se dirigió hacia la audiencia evangélica que observaba en silencio tenso. «Hermanos, lo que hemos presenciado esta mañana no es una victoria del catolicismo sobre el protestantismo. Es una revelación de que el cristianismo es mucho más rico y profundo de lo que cualquiera de nosotros había comprendido completamente». María Fernández seguía sosteniendo su medalla, pero ahora con una confianza renovada que irradiaba desde su rostro. Las lágrimas de humillación se habían transformado en lágrimas de gratitud por haber presenciado la defensa más extraordinaria de su fe católica. Los comentarios online fluían como un torrente. Pastores protestantes de todo el continente admitían públicamente que necesitaban estudiar más profundamente las tradiciones católicas antes de continuar atacándolas. Miles de evangélicos expresaban deseo de diálogo auténtico con católicos en lugar de confrontación basada en malentendidos. Pastor Ramírez, el más agresivo de los tres organizadores, intentó una última resistencia. «Padre, incluso si algunos símbolos católicos tienen referencias bíblicas, eso no justifica toda la estructura de la Iglesia Católica con sus tradiciones humanas». El padre Luis Toro sonrió pacientemente. «Hermano Ramírez, esa es una conversación mucho más amplia que requiere estudio profundo y diálogo respetuoso. Pero lo que hemos establecido esta mañana es que ustedes han estado atacando específicamente esta medalla sin conocer su verdadero significado bíblico. ¿Están dispuestos a reconocer al menos eso?». La pregunta directa cortó como espada. Pastor Ramírez miró hacia el suelo, incapaz de mantener contacto visual con el sacerdote o con las cámaras que transmitían su derrota teológica a una audiencia masiva. El momento crucial había llegado. 300 asistentes en el auditorio y más de 250,000 espectadores online esperaban una respuesta de los pastores que habían organizado la emboscada. El silencio se extendía mientras los tres hombres procesaban la magnitud de su situación. Finalmente, Pastor Jiménez levantó lentamente la cabeza y habló con voz apenas audible. «Padre Luis Toro,
Reconozco que no conocía el significado bíblico completo de esa medalla cuando la critiqué esta mañana. Las palabras cayeron como piedras en el agua quieta del auditorio. La admisión pública de ignorancia por parte del pastor principal envió ondas de shock a través de su congregación y de la audiencia online. Pastor Morales siguió con voz igualmente quebrada. Yo también admito que mis conocimientos sobre los símbolos católicos eran incompletos. Pastor Ramírez permaneció en silencio varios segundos más antes de murmurar casi inaudiblemente. Lo mismo para mí. El padre Luis Toro recibió estas admisiones con gracia absoluta, sin rastro de venganza o satisfacción personal. Hermanos, su honestidad en este momento demuestra exactamente la clase de corazón cristiano que busca la verdad por encima del orgullo personal. Esto no los disminuye como pastores, los engrandece como hombres de Dios dispuestos a crecer en comprensión. Pero la humillación de los pastores era solo el comienzo de las consecuencias que se desarrollaban en tiempo real. Sus congregaciones comenzaron a enviar mensajes urgentes a través de las redes sociales de las iglesias. Algunos expresaban confusión y desilusión al descubrir que sus pastores habían estado enseñando contra tradiciones que no comprendían completamente. La audiencia evangélica en el auditorio permanecía en silencio profundo, procesando la impactación de lo que habían presenciado. Muchos habían llegado esa mañana esperando ver la humillación de una mujer católica, pero en cambio habían presenciado la educación más profunda sobre simbolismo cristiano que jamás habían recibido. El padre Luis Toro se dirigió directamente hacia la audiencia presente y online. Hermanos protestantes y católicos que nos acompañan, lo que hemos visto esta mañana es exactamente lo que sucede cuando el orgullo denominacional es reemplazado por la búsqueda honesta de la verdad bíblica. No necesitamos estar de acuerdo en todo para respetarnos mutuamente como cristianos. Se acercó nuevamente a María y le devolvió su medalla con ceremonia respetuosa. Hermana María, lleve esta medalla con orgullo, sabiendo que cada símbolo grabado en ella proclama la victoria de Cristo sobre las fuerzas del mal. Y que nadie vuelva a burlarse de su fe sin antes estudiar profundamente lo que están criticando. María recibió su medalla con lágrimas de gratitud y la besó suavemente antes de colocarla nuevamente alrededor de su cuello. Su gesto fue capturado por todas las cámaras y transmitido a la audiencia masiva como símbolo de fe católica, restaurada y defendida. El padre Luis Toro se dirigió hacia los pastores una vez más. Hermanos, les propongo algo. En lugar de continuar atacando tradiciones que no comprenden completamente, ¿por qué no organizan verdaderos diálogos ecuménicos donde católicos y protestantes puedan estudiar juntos las Escrituras y aprender unos de otros? Pastor Jiménez levantó la vista por primera vez en varios minutos. Padre, eso podría ser posible, pero necesitaríamos tiempo para reconsiderar muchas cosas. Por supuesto, respondió el padre Luis Toro con comprensión. La verdad no tiene prisa. Pero cuando estén listos para un diálogo auténtico basado en estudio serio en lugar de ataques basados en malentendidos, la Iglesia Católica estará disponible. La audiencia online explotó con comentarios positivos sobre la propuesta de diálogo ecuménico. Miles de protestantes y católicos expresaron deseo de participar en conversaciones respetuosas que pudieran sanar décadas de división basada en ignorancia mutua. Un joven pastor evangélico en la audiencia se puso de pie y pidió el micrófono. Padre Luis Toro, yo represento a una iglesia más pequeña aquí en Caracas. Después de escuchar su explicación esta mañana, me gustaría invitarlo oficialmente a venir a enseñar a mi congregación sobre las tradiciones católicas que hemos malentendido. El gesto fue como una brecha en un dique. Inmediatamente varios otros pastores jóvenes se pusieron de pie pidiendo invitaciones similares. La audiencia evangélica que había llegado para presenciar el ataque contra el catolicismo ahora buscaba activamente oportunidades para aprender más sobre las tradiciones que habían estado rechazando. Pastor Morales observó la transformación de su audiencia con una mezcla de asombro y pánico. Su base de poder se había construido sobre el conflicto denominacional, y ahora presenciaba cómo ese conflicto se disolvía ante el diálogo respetuoso y la educación teológica profunda. El padre Luis Toro aceptó graciosamente las invitaciones. Será un honor compartir con ustedes, hermanos, pero también espero aprender de sus perspectivas protestantes sobre las Escrituras. El diálogo auténtico siempre es bidireccional. Las cámaras captaron el momento histórico cuando varios pastores evangélicos se acercaron al sacerdote católico para estrecharle la mano y programar visitas. La imagen de líderes cristianos de diferentes denominaciones uniéndose en respeto mutuo se transmitía en vivo a cientos de miles de espectadores. María Fernández se acercó al padre Luis Toro con gratitud desbordante. Padre, no sé cómo agradecerle por defender mi fe cuando más lo necesitaba. Hermana María, respondió el sacerdote con calidez genuina, usted no necesita agradecerme nada. Fue su fe sincera y su oración con esa medalla lo que me trajo aquí.
Dios simplemente usó mis conocimientos teológicos para responder su petición de ayuda. Se dirigió hacia toda la audiencia una vez más. Hermanos, lo que hemos presenciado esta mañana es el poder real de la medalla de San Benito. No es magia ni superstición. Es fe bíblica cristalizada en metal, y cuando es usada con sinceridad cristiana, Dios responde de maneras que confirman exactamente lo que las Escrituras enseñan sobre su poder sobre las fuerzas del mal. Pastor Jiménez se acercó lentamente al padre Luis Toro. Su orgullo había sido completamente quebrado, pero en su lugar había surgido algo que parecía más auténtico. Padre, me gustaría estudiar más sobre estas tradiciones católicas antes de continuar enseñando contra ellas. El padre Luis Toro le extendió su mano con respeto genuino. Hermano Jiménez, esa disposición a aprender es la marca de un verdadero pastor. Estaré disponible para cualquier pregunta que tenga durante su estudio. El intercambio fue capturado por las cámaras y transmitido como símbolo de reconciliación cristiana. Los comentarios online celebraban el momento como un avance histórico en las relaciones católico-protestantes. Pastor Morales y Pastor Ramírez observaban la transformación de su colega con expresiones complejas. Su propia credibilidad había sido igualmente destruida, pero aún luchaban con el orgullo que les impedía admitir completamente la profundidad de sus errores. La transmisión en vivo mostraba estadísticas extraordinarias. Más de 300,000 espectadores simultáneos, con comentarios llegando a una tasa de miles por minuto. El evento, que había comenzado como una emboscada local, se había convertido en un fenómeno continental de educación teológica. Varios periodistas religiosos que habían estado siguiendo la transmisión comenzaron a solicitar entrevistas exclusivas con todos los participantes. La historia de cómo una trampa anticatólica se había convertido en una lección de unidad cristiana estaba generando interés mediático masivo. El padre Luis Toro levantó la medalla de San Benito una vez más hacia la audiencia. Hermanos, esta pequeña pieza de metal nos ha enseñado algo extraordinario esta mañana. Nos ha mostrado que cuando buscamos la verdad con humildad en lugar de atacar con orgullo, Dios puede usar cualquier circunstancia para revelarnos aspectos más profundos de su reino. Se dirigió específicamente hacia la audiencia evangélica. No les pido que se conviertan al catolicismo. Les pido que estudien profundamente antes de criticar, que busquen comprensión antes de emitir juicios, y que recuerden que todos somos hermanos en Cristo independientemente de nuestras diferencias denominacionales. Y a mis hermanos católicos que nos ven online, añadió dirigiéndose hacia las cámaras, les pido que no usen esta experiencia para atacar a nuestros hermanos protestantes. Ellos actuaron de buena fe basándose en información incompleta. Ahora que la información completa está disponible, podemos avanzar juntos hacia mayor comprensión mutua. La sabiduría pastoral del padre Luis Toro en manejar la situación sin crear división adicional fue ampliamente celebrada en los comentarios online. Su enfoque en la reconciliación en lugar de la victoria denominacional establecía un nuevo estándar para el diálogo interreligioso. El auditorio comenzó a vaciarse lentamente mientras los asistentes procesaban lo que habían presenciado. Conversaciones intensas brotaban por todos lados, mientras evangélicos discutían con católicos sobre aspectos de fe que nunca habían explorado juntos. Los tres pastores organizadores permanecían cerca del podium, consultándose en susurros sobre cómo manejar las consecuencias inmediatas de su humillación pública. Sus congregaciones esperarían explicaciones que serían extremadamente difíciles de proporcionar sin admitir errores fundamentales en sus enseñanzas. María Fernández se dirigía hacia la salida del auditorio cuando fue detenida por varios evangélicos que querían disculparse personalmente por las burlas que había sufrido. Sus disculpas sinceras y su interés genuino en aprender más sobre su fe católica la emocionaron profundamente. El padre Luis Toro fue rodeado por decenas de pastores jóvenes y laicos evangélicos que buscaban oportunidades para continuar el diálogo iniciado esa mañana. Su calendario se llenó instantáneamente con invitaciones para enseñar en iglesias protestantes de toda Venezuela. La transmisión en vivo continuaba mostrando conversaciones espontáneas entre católicos y protestantes en todo el auditorio. El ambiente había cambiado completamente desde las burlas crueles del comienzo hasta el diálogo respetuoso que caracterizaba el final del evento. Mientras las últimas personas abandonaban el auditorio universitario, la medalla de San Benito colgaba pacíficamente del cuello de María Fernández. Ya no era objeto de burlas, sino símbolo de fe defendida, tradición explicada y división sanada a través del poder de la verdad bíblica presentada con amor cristiano. El silencio finalmente regresó al auditorio vacío, pero las ondas de lo que había ocurrido esa mañana continuarían expandiéndose mucho más allá de las paredes de ese recinto universitario en Caracas.
La medalla de San Benito había demostrado su verdadero poder, no solo como protección contra el mal, sino como instrumento de Dios para revelar verdades más profundas sobre la unidad del cuerpo de Cristo.